Bueno, pues en esta ocasión voy a exponer mi trabajo realizado sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Vamos a iniciar explicando un poquito de qué es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Pues es un sistema jurídico que busca garantizar la protección de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la OEA, Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple este sistema? Pues una de las funciones están compuestas por una serie de tratados y de órganos de protección, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la CDIH, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte IDH. Trabaja mediante denuncias, también dictan medidas cautelares y decisiones vinculantes para velar por los estados interamericanos. Entonces, se podría decir que la CIDH pues es el mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos humanos en América. Bueno, ahora bien, una vez establecido su definición y cuáles son sus funciones, vale la pena, ¿no?, hablar sobre lo que establece el artículo 33, que dice que los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados partes de la convención, pues son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, pues vamos a hablar sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la CIDH. Pues ahora, ¿qué es la CIDH? Pues es uno de los órganos principales y autónomos de la OEA, creado para la promoción y para la defensa de estos derechos humanos. Esta comisión surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Actúa como representación de todos los países miembros de la OEA, integrados por 7 miembros independientes, ¿ya? Y la comisión pues tiene sus atribuciones de recibir, de investigar y analizar las peticiones cuando existen violación a los derechos humanos. También se somete a casos de la jurisdicción de la Corte Interamericana y actúa como la Corte y actúa en la Corte en los dichos casos que ya tiene conocimiento. Sigue actuando esta comisión. También solicita opiniones consultivas a la Corte IDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre aspectos de interpretación. Cuando tiene dudas, pues solicita estas opiniones consultivas. También realiza visitas in situ, visitas a los países para observar las situaciones de los derechos humanos en los Estados miembros, para ver cómo van, si se están respetando o no estos derechos humanos. También emite informes con recomendaciones a los estados, con la finalidad de ir mejorando estos países miembros en relación a los derechos humanos. Solicita también medidas cautelares en situaciones de urgencia. Estas medidas solicita cuando realmente ve que es una situación de urgencia. Entonces la comisión solicita a la Corte estas medidas cautelares. Ahora, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, o también conocida como Corte IDH, es una institución judicial autónoma. Tiene su sede en San José, en Costa Rica, encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pues se podría decir que es un tribunal. La Corte está integrado por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal. Ahora, esta Corte tiene varias atribuciones, como es de emitir sentencias vinculantes sobre casos de violaciones a derechos humanos, de interpretar normas de derechos humanos, también emitir opiniones consultivas a solicitud de los estados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Tiene también 2 funciones, como es la función contenciosa y la función consultiva.
Ahora, la función consultiva, pues la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidades internacionales por haber violado alguno de los derechos consagrados o estipulados en la Convención. Así lo determina el artículo 62 de la Convención Americana, donde regula la competencia contenciosa. Ahora, la función consultiva. La Corte responde las consultas que forman los Estados miembros de la OEA sobre temas de interpretación de la Convención Americana o de otros tratados concernientes, siempre y cuando sean concernientes a la protección de los derechos humanos. El artículo 64 pues establece que los Estados miembros podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención. En casos de extrema gravedad y cuando son urgentes, la Corte podrá tomar medidas provisionales que consideren pertinentes. Y si aún no está a su conocimiento, pues el asunto, esta Corte puede actuar a solicitud de la Comisión. Ahora, la diferencia entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en los aspectos con relación a su naturaleza, se podría decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de promoción y de defensa. En cambio, la Corte Interamericana es un tribunal judicial. De acuerdo al aspecto de sus funciones, la Comisión Interamericana es la que recomienda. En cambio, la Corte Interamericana es la que emite sentencias. Estas sentencias que no pueden ser apeladas. Ahora, otro de los aspectos con